Les quiero dar la bienvenida a todos. Este es el informe semanal del Movimiento Larruchista. Estamos al 16 de julio, viernes 16, y para poder evaluar la situación estratégica en este momento, es bueno reconocer que estamos ante una crisis sistémica, y para una crisis sistémica se requieren soluciones sistémicas o una solución sistémica verdaderamente. El tema más urgente a nivel internacional en este momento es Afganistán y lo que eso plantea y las iniciativas del Instituto Schiller, lo que Helga Sepp-LaRouche ha propuesto. Pero de igual manera vamos a abordar brevemente la situación en Sudáfrica, la situación en Haití y el Caribe en general, porque todo obedece a la misma causa. La causa es la crisis sistémica de desmoronamiento de todo un sistema, el sistema del transatlántico, y en particular la crisis económica y financiera. Es un momento muy peligroso y lo de Afganistán lo revela claramente, como también la situación de lo que está pasando en Sudáfrica, en el Caribe. Hay muchos otros lugares que podríamos discutir, pero vamos a detenernos en esas tres situaciones. Situación muy peligrosa, pero a la vez, por la naturaleza misma de la crisis, se abren grandes oportunidades, grandes posibilidades de cambio, tanto por la gravedad de la crisis como por la naturaleza sistémica de la misma. Si no fuera una crisis sistémica, no tendríamos las oportunidades que tenemos. Primero, quizás deba abrir un breve paréntesis para explicar a qué me refiero cuando hablo de crisis sistémica. Hablo de que los axiomas, las características fundamentales del actual sistema del sector del transatlántico de las últimas 5 décadas, lo que tenemos básicamente desde el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon separa el dólar del oro, acaba con la convertibilidad del dólar al oro, y con eso inaugura la era de las paridades o las relaciones de cambio totalmente abiertas, sin paridades fijas. Lo que hay son tipos de cambio flotantes y por lo tanto se abre con eso todo un periodo de especulación que ha llegado a dominar, ha tomado control del sistema financiero internacional, cual cáncer, porque es un cáncer esta burbuja especulativa. Entonces, a diferencia de una crisis transitoria o una crisis regional o una crisis que se puede resolver dentro de los parámetros del sistema existente, y han habido muchas crisis de esa naturaleza, cuando se habla de una crisis sistémica es que los fundamentos mismos, los axiomas mismos, las bases mismas del sistema prohíben una solución si es que no hay un cambio de esos parámetros o axiomas básicos, y por lo tanto se abre una situación donde se requiere ese tipo de cambio fundamental, ese cambio de paradigma. Esa realidad sistémica se vuelve cada vez más evidente a la población y especialmente a cierta capa de líderes políticos, y eso abre la posibilidad de que la gente esté dispuesta a concebir de soluciones y aceptar que se planteen soluciones que en otros momentos simplemente descartarían por ser demasiado radicales, demasiado sistémicos, demasiado peligrosos, etc. Pero estamos exactamente en ese tipo de momento de grandes peligros y grandes oportunidades. Ahora, empecemos con Afganistán, porque es en realidad la situación más dramática de este momento. Como saben, los Estados Unidos y la OTAN están retirando sus tropas de Afganistán, que han estado ahí por 20 años, una guerra absolutamente desastrosa, tanto para Afganistán como para la región, como para las propias, las tropas norteamericanas y de la OTAN que han estado ahí. Acuérdense que esto
se produce empezando con todo el incidente del 11 de septiembre, seguido de la ley patriota de Estados Unidos y luego toda una serie de guerras perennes, permanentes, en estos últimos 20 años. Ahora, desafortunadamente, la intención de muchos de los que están proponiendo la salida de tropas estadounidenses, cosa que es absolutamente necesario. Estados Unidos nunca debería haber entrado a esa situación. Lo del 11 de septiembre, como lo dijo Lino LaRouche, en el momento, literalmente en el momento en que estaba ocurriendo, porque lo estaban entrevistando en un programa de radio mientras ocurrían los ataques a las Torres Gemelas, LaRouche dijo, no, aquí le van a tratar de echar la culpa a Osama Bin Laden, pero no es por ahí, es porque hay un aparato de terror internacional con protección de estados, esto es terrorismo de servicios de inteligencia, y luego comentó que esto no podría haber ocurrido sin la anuencia o la participación directa de elementos de seguridad de Estados Unidos. Y la relación de Bush, la familia Bush y la familia Bin Laden, luego salió a relucir. Entonces, con lo del 11 de septiembre hubo una reorientación internacional de la política por lo del 11 de septiembre, lanzando el ataque a Afganistán, luego a Irak por un supuesto papel de Irak en todo esto que obviamente resultó una mentira total. Y luego la ley patriota en Estados Unidos, que es muy importante porque con eso se establece básicamente un estado policíaco, un estado de espionaje interno y externo, a la que se refirió Snowden y a los que se han referido gente como Binney, que era un experto de la Agencia de Seguridad Nacional, que renunció meses, un mes, 2 meses después del 11 de septiembre, porque sabía la dirección en que se iba a mover todo esto. Entonces, aquí hay una situación donde lo que ha sido la política mínimamente de 20 años, pero en realidad se remonta 50 años atrás, se ha demostrado que es un fracaso absoluto y total. Pero cuidado, porque hay gente en Estados Unidos que está proponiendo salir de Afganistán, no porque por buenas razones, sino porque con esto van a poder canalizar y orientar las fuerzas militares de inteligencia y demás directamente en contra de Rusia y China. Es decir, el famoso pivote o el giro en la dirección de una confrontación en el Indo-Pacífico, es decir, confrontación con China en particular, pero también con Rusia. Y esta es la política británica, esto es lo que han estado moviendo desde tiempo atrás, con la gente dentro del gobierno de Trump que seguía esa línea, como por ejemplo Pompeo, y ahora con algunas de las, algunas de las figuras más importantes del gobierno de Biden, como Blinken, y como, por ejemplo, el caso del que acaban de nombrar para secretario de la Marina de Estados Unidos, que es una función muy importante, es un almirante del Toro, y lo que dijo del Toro en las audiencias que se realizaron para confirmarlo en el Congreso de Estados Unidos, del Toro dijo que el problema número uno principal, y todo gira en torno a esto, es el problema de China. Dijo, yo voy a defender a Taiwán, pase lo que pase, va a ser la primerísima responsabilidad que tenemos en la Marina de Estados Unidos. O sea, una declaración que es una provocación total, casi reconociendo a Taiwán como si fuera un país independiente. Hace 2 días acaba de aterrizar en Taiwán un avión militar estadounidense. No se sabe, no se explicó por qué, no se sabe quién estaba a bordo, quizás porque hay un cambio del representante de Estados Unidos en Taiwán, no es un embajador, porque Taiwán forma parte de China, esa es la política de una sola China. Pero llegó un avión militar y luego se fue, después de 24 horas, creo. El mero hecho de que llegue un avión militar
a Taiwán es de por sí una provocación de primer orden. Y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque estamos en un periodo de transición muy peligroso y también con muchas oportunidades en el caso de Afganistán. La otra parte muy peligrosa es que Afganistán en estos 20 años, eh, y lo había sido también antes, pero con esto más en estos 20 años, un centro del narcotráfico internacional, un centro de la producción del opio. Ustedes sabrán quizás que Afganistán produce el 80% del opio que se convierte en heroína a nivel internacional. Hubo una caída de un solo año, el primer año en que llegó el Talibán, antes de que lo sacaran luego, que fue el año del 2001, donde de un nivel muy alto bajó casi a cero y luego al otro año subió. Pero en todo este periodo, Afganistán ha sido el centro de la producción del opio y la fuente de la heroína a nivel internacional. Ahora, el narcotráfico internacional no lo manejan ni Talibán, ni Afganistán, nada. Son los grandes centros financieros internacionales, con centro en Londres, con sucursales en Wall Street, que están detrás del narcotráfico. Pero ese opio de Afganistán, primero, casi nada de ese opio llega a Estados Unidos. Toda la heroína de Estados Unidos, casi el 100%, viene de México, de Colombia, de Centroamérica. Fuentes en las Américas. El opio de Afganistán va en primer lugar para drogar a la población de Afganistán. El 10% de la población de Afganistán es adicta al opio. Y luego en la región, Irán tiene un problema enorme de exportación de opio de Afganistán, Pakistán también, y muchos de los centros de los laboratorios donde el opio se convierte en heroína en una proporción de 10:1, están en Irán, están en Pakistán, están en las fronteras pues con Afganistán. Y de ahí se exporta a Rusia, a los países de Asia Central, a Europa Oriental y Europa Occidental también. Eso es lo que pasa con el opio, heroína de Afganistán. Ahora, dependiendo de lo que pase con esto, este puede ser un problema gigantesco para todo el mundo. Y el terrorismo relacionado a esto también. El Talibán es una organización mixta. Hay talibanes y hay talibanes. Pero lo que sí es cierto es que se han empezado a agrupar en el norte de Irán, perdón, de Afganistán, gente de Estado Islámico y de Al Qaeda. Y ellos sí son terroristas, controlados desde fuera por los servicios de inteligencia, pero que significan un tremendo peligro respecto a la estabilidad de países soberanos como Rusia, como China, como India, etcétera, etcétera. Entonces, este es un gran peligro. Si con esta salida de tropas de la OTAN, Afganistán se convierte más todavía en un centro de narcotráfico, de terrorismo y de guerras geopolíticas en toda la región. Ahora, por el otro lado, en cuanto a las oportunidades, los países de la región están tomando cartas en el asunto, porque la única solución, que siempre lo planteó así LaRouche y Helga Sepp-LaRouche, es que tiene que haber desarrollo económico a través de la franja y la ruta, conectando a Afganistán con el resto de los países de la región, y esos otros países tienen que responsabilizarse por la estabilidad de Afganistán, respetando su soberanía, pero ayudándolos a que se estabilicen. Y nada de intervención de Estados Unidos y la OTAN y lo demás. Eso simplemente garantiza el desastre. Bueno, se acaba de reunir la Organización de Cooperación de Shanghái, que es exactamente la organización más apropiada para estos fines. Esa organización tiene 8 miembros, 6 de los cuales son vecinos directos de Afganistán, y los miembros de la organización ahora incluyen a Pakistán, India, Irán. Antes habían sido simplemente observadores, ahora son miembros con
responsabilidades y derechos completos, plenos. Incluye a Rusia, incluye a China, es decir, todos los países que deberían participar están ahí. Y se acaba de realizar una reunión de cancilleres de la Organización de Cooperación de Shanghái en Dushanbe y hubo discusiones muy interesantes ahí. Estuvo Irán, estuvo Pakistán, estuvo India, estuvo Rusia, China, etc. Los chinos, Wang Yi, llevaron una línea de promoción total de la franja y la ruta y de incorporar a Afganistán en eso. Y se sabe que hay interés. Hay interés por parte del Talibán de tiempo atrás. Antes de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, se reunieron en Irán los cancilleres de India con Irán y estuvo una delegación de Talibán. Talibán luego se fue a Moscú junto con el embajador, el canciller de la India para más discusiones. Total, hay una discusión y la cuestión de la franja y la ruta es fundamental. Pero no es fácil, porque esta también es una región de muchos problemas geopolíticos, en particular entre India y Pakistán y entre India y China, que es más problemático. Y por supuesto, Pakistán y China son aliados. Nos tomarían 10 horas, se tomaría 10 horas para discutir eso. Además, yo no soy experto en esa región, pero lo que sí es claro es, primero, hay un problema fronterizo entre India y China que los británicos han atizado. Últimamente, hace como un año, hubo otra confrontación militar. Se hablaron, se reunieron los cancilleres de India, Jaishankar, y de China, Wang Yi, en la reunión de Dushanbe. Hubo cierta tensión porque sí hablaron del problema fronterizo, pero los dos cancilleres quedaron que tienen que cooperar para avanzar, tiene que haber paz, etcétera, etcétera. India también tiene un problema con Pakistán. Bueno, tiene un problema con Pakistán desde que los británicos inventaron a Pakistán cuando India ganó su independencia y lo que hizo el Reino Unido fue formar un país. Le cortaron una tajada de lo que era India, crearon Pakistán con una división religiosa, principalmente musulmán, versus los hindúes, que no, y hay mucha tensión religiosa, etcétera, etcétera, en eso. También India responsabiliza a Pakistán por facilitar cierto terrorismo conectado a Talibán y otros dentro de Pakistán que han realizado actos terroristas dentro de la India. Algo de razón tienen en eso, en términos de los acontecimientos. Pero el problema aquí es que desde hace 2, 3, 4, 5 años, el gobierno de Narendra Modi tomó una decisión por presión, por cuestiones internas, por manipulación de los británicos o lo que fuera, de que no se iban a unir a la franja y la ruta por estas cuestiones de las tensiones. Ese es un error, porque si bien hay verdades de los dos lados en cuanto a los problemas, lo que sí es cierto es que el único marco en que puede haber una solución es el marco del desarrollo económico y el interés común que tienen. Entonces, lo que nosotros, el movimiento Schiller, el movimiento de la Rusia, está proponiendo es que urgentemente se tiene que combinar el esfuerzo para estas actividades económicas de la franja y la ruta. Y que la solución para Afganistán es vincularse a eso. India se ha opuesto al corredor económico Pakistán-China porque corre por Pakistán, de China pasando por Pakistán hasta el Mar Índico y pasando por territorio que India todavía reclama como propio. Obviamente hay tensiones ahí. Pero claramente hay posibilidades de llevar adelante y hacer las conexiones también con Afganistán, que está al este de Pakistán, en combinación con India para fortalecer esta conectividad de la que todo el mundo habla. Entonces hay proyectos, se está discutiendo eso, las discusiones que se realizaron fueron positivas y hay que ver qué es lo que pasa con eso. Pero es complicado, como pueden ver. Ahora, los chinos, pues muy diplomáticos, tratando de que funcione todo. Rusia, pues hacen
su diplomacia a la rusa, es decir, nada de sutilezas, simplemente dicen la verdad como con un martillo, ¿verdad? Y golpean así. Muy interesante que Putin y Biden hablaron por teléfono por 4 horas esta semana pasada. Eso es positivo de por sí. Y vino después de algo que fue un verdadero cambio. Pues no es la solución al problema planetario, pero es un cambio muy diferente a lo que ha estado ocurriendo. Y es que Estados Unidos y Rusia cooperaron y se pusieron de acuerdo en una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a la ayuda humanitaria a Siria, que Estados Unidos aceptó lo que siempre ha sido la insistencia rusa de que la ayuda humanitaria no puede pasar nada más por territorio controlado por Turquía o por grupos separatistas, sino que también el gobierno de Siria tiene que participar en eso y con un reconocimiento a la unidad territorial de Siria. Total, los rusos no solamente votaron a favor de eso, sino que lo alabaron y luego también lo respaldó fuertemente el gobierno de Siria. Esto es importante porque el gobierno de Siria nunca ha respaldado una de estas declaraciones cuando no les funciona. Entonces, esto es importante. Es un primer paso, es un paso pequeño, pero es una indicación de que algo se está moviendo. Entonces, de que hay posibilidades, las hay. Pero esta famosa diplomacia a la rusa, Kabulov, que es el representante ruso a Afganistán, declaró muy sencillamente, miren, aquí no puede haber guerra intestina dentro de Afganistán. Talibán va a tener que dejar las ofensivas militares porque si no, les va a ir muy mal. Y cuando les vaya mal y crean problemas en otros países de la región, van a empezar a entender que estamos hablando en serio. Lo dijo más o menos así. Y luego dijo, miren, ahorita va a haber mucho bla bla y muchas explosiones. Aquí no va a haber progreso hasta otoño. Pero en el otoño esperamos nosotros que sí van a haber avances porque los mismos afganos son los que tienen que definir el futuro de su país. La proporción del gobierno y talibán, ese es asunto de ellos, pero todos tienen que participar. Entonces, tenemos aquí una situación donde es producto de la desintegración sistémica del sistema, tiene que ver con el desplome económico y la solución pasa por una solución sistémica porque nada más va a funcionar. Ahora, me quería detener en eso porque es un punto de injerencia muy importante que podemos cambiar la relación Estados Unidos-Rusia. Hay gente dentro de Estados Unidos que quiere dejar el paradigma de los últimos 20 años. Hay fuerzas militares, hay una situación dividida en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por un lado, hay una facción utópica que quiere lanzarle la guerra a China y Rusia. Por otro lado, hay gente que está cansada ya están cansados de las guerras donde no se gana nada, se destruye nada más a Estados Unidos también y a los soldados estadounidenses. Y también está el problema de la drogadicción. Bien, teniendo eso en mente, consideremos la situación de Sudáfrica y luego la de Haití, Cuba y el Caribe. Sudáfrica. Bueno, lo que pasó esta semana es que por presión internacional y de los británicos a través del gobierno de Ramaphosa en Sudáfrica, que es un gobierno cojea de los dos lados, o sea, Ramaphosa no es Zuma y menos Mandela. Ramaphosa fue colocado ahí porque los británicos querían tener una figura donde tendrían algo de control en un país de los BRICS y le exigieron a Ramaphosa y al gobierno a través de la Suprema Corte o la Corte Constitucional de que Zuma, expresidente Zuma, lo tenían que meter a la cárcel por desacato, por no participar en un tribunal anticorrupción que claramente era algo armado para meterlo a la cárcel. Entonces él dijo no, nunca, y lo mandaron a la cárcel por eso y lo detuvieron con 15 meses por desacato. Ahora, eso provocó una explosión en el país, empezó siendo una explosión política, pero Sudáfrica
el 50% de la población de 60 millones viven en pobreza. Hay una tasa de desempleo real del 43%. Hay una pandemia descontrolada. La gente explotó y el gobierno reconoce que son protestas muy reales, problemas muy reales, pero se desató una violencia a la vez política y una desestabilización total. Eh, Hay casi 100 muertos a estas alturas como resultado de eso. Y por si alguien dudaba cuál era la mano que tiró la pedrada y luego escondió la mano, es importante no tomar nota de que la revista Economist de Londres, que refleja el interés de la City, escribió un editorial bien mañoso diciéndole a Ramaphosa, oye, tienes que imponer el orden aquí, esto ya se salió de control, te dijimos, ¿no? Impone el orden, por eso te colocamos ahí. Casi se lo dice de esa manera. Es momento en que hay que imponer orden aquí. Sudáfrica siempre va a ser así, siempre va a ser pobre, ¿qué importa? Hay que imponer una mano dura. Ok. Esto es una situación también muy importante porque Sudáfrica, sin Sudáfrica, África no puede salir del problema económico que tiene. Sudáfrica para África es una combinación de Brasil y Argentina para Sudamérica o para las Américas. Es la potencia industrial, tiene mano de obra calificada, es donde hay capacidad de, por ejemplo, energía nuclear y de tecnologías avanzadas, y esa combinación de Sudáfrica con el puente terrestre mundial y la franja y la ruta china en África es la combinación que puede funcionar. Fuera de eso, no hay solución. Y Sudáfrica forma parte de los BRICS. Ahora, los BRICS es muy clave para que los tres países más importantes ahí, Rusia, India y China, puedan trabajar juntos, porque la cuestión China-India, como hemos hablado, funciona bien dentro de la combinación BRICS, o ha funcionado más o menos bien ahí, con Rusia, China e India. Pero si los británicos logran desestabilizar a los BRICS, para ellos eso les sirve para lo que quieren hacer, que es causar una destrucción del eje Rusia, India, China, que es lo único que existe como alternativa internacional. Entonces, lo de Sudáfrica lo tenemos que ver en ese contexto. Lo de Haití y Cuba y Venezuela y el Caribe. Miren, lo que pasó es lo de Haití parecería una película mala de Hollywood si no fuera tan grave y tan serio. Porque este asesinato de Jovenel Maisé que ocurrió, estos son agentes de Estados Unidos. Por supuesto, como todos estos operativos militares o paramilitares, nadie es un agente, nadie es un empleado, todos son ex agentes, ex empleados, ex fuentes, ex esto, ex lo otro, pero estamos hablando de la DEA, estamos hablando del FBI, a tal punto que la DEA tuvo que decir públicamente, cosa que nunca hacen, que sí, uno de los involucrados y los que agarraron por el asesinato había sido una fuente nuestra, y por supuesto, cuando él se reportó con nosotros en Washington, sus controladores, nosotros le dijimos, te tienes que entregar a las autoridades. Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces, eso lo lanzaron y de inmediato el gobierno de Haití, o debo decir uno de los tres gobiernos o de los tres grupos que están diciendo que son el gobierno, le pidieron ayuda a Estados Unidos con una intervención militar. Eh, claro, en condiciones donde Haití, bueno, Haití tiene niveles africanos, como todos sabemos, de pobreza, y esto por décadas, esto no es cosa de hoy. Décadas, una destrucción total con las políticas del Fondo Monetario, nada de ayuda, destrucción total. Y lo que ha pasado con la pandemia, creo que no ha habido una sola vacuna en el país entero. Por supuesto, con eso también trataron de provocar el conflicto perenne entre Dominicana y Haití. Dominicana cerró la frontera, que entiendo que se tenga que hacer algo así, pero luego también empezaron las voces dominicanas con el ataque racista de siempre en contra de Haití.
cuando lo que está pasando es cuestión internacional. Ahora, hasta ahora Estados Unidos ha dicho que no van a mandar tropas a Haití, pero no está fuera de consideración. Y lo que hay que pensar inmediatamente es que, pues 2 días después, 3 días después, el domingo pasado, de repente estallan estas manifestaciones en toda Cuba, especialmente La Habana, pero en Cuba en particular, con dinero y provocaciones y redes sociales de exactamente la gente que nosotros siempre hemos denunciado con estas revoluciones de color o cambio de régimen, el Proyecto Democracia, el NED, el NDI, USAID, etcétera, etcétera. Todos los grupos que están haciendo exactamente lo mismo en México en contra de López Obrador. Y lo han hecho en todos lados. Este es el aparato de Victoria Nuland que hizo lo que hicieron en Ucrania para poner un gobierno fascista ahí. Ahora, como bien han dicho las autoridades cubanas, primero, el problema aquí es el desastre económico producto de la guerra económica que han librado en contra de China, en contra de Cuba, por no décadas, sino medio siglo, o sea, eso más. Las sanciones, etcétera, etcétera, complicado por la pandemia, a pesar del hecho de que Cuba ha jugado un papel importante internacionalmente y tomado medidas muy correctas de control de la pandemia en su país, han desarrollado vacunas, es decir, están haciendo cosas muy interesantes. Ellos tienen una capacidad científica del lado biológico muy importante, pero esta desesterilización va en serio. Y claro, los locos de siempre en Miami, y no estamos hablando de cualquier loco, estamos hablando del alcalde de Miami, empezó a decir que lo que se requiere es un ataque aéreo de Estados Unidos en contra de Cuba. Y lo que dijo es impresionante. Bueno, pero si hicimos eso con Kosovo, si se hizo eso en Siria, si tumbamos a Noriega en Panamá, ¿por qué no podemos hacer eso en Cuba? ¿Cuál es el problema? Ahora, yo no creo que estamos ante otra bahía de los cochinos, otra playa de Girón, por ahora. Pero la intención de una desestabilización generalizada en la región está ahí, absolutamente. Y solamente piensen, vean un mapa, por favor. ¿Dónde está Haití y dónde está Cuba? Cuba está más cerca de Haití, 60 millas, 100 kilómetros, de lo que está Estados Unidos, con las famosas 90 millas, que en realidad son 103, pero bueno. ¿Y qué parte de Cuba está cerca de Haití? Guantánamo. Entonces uno no tiene que ser un genio, ni en geografía, ni en historia, ni en geopolítica para entender que aquí están todos los elementos para una provocación de gran envergadura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener control de toda la región como una provocación y para garantizar que no prospere la solución a todo este problema que es la franja y la ruta. Ante este problema, ¿qué es lo que hay que hacer? La región tiene que respaldar, como lo hemos dicho ya por años, no años, meses, la iniciativa de que Argentina, presidente Fernández, vaya a China y que trabajando con López Obrador, trabajen para establecer la franja y la ruta en toda la región del Caribe. Nosotros presentamos un programa detallado para toda la región hace meses o años y que eso tiene que ofrecerse como un punto de colaboración con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros, los estadounidenses, tenemos que faccionalizar en este país para que la gente sensata asuma más poder de lo que tiene ahora y para parar lo que son estos 50 años de desastre geopolítico y geoeconómico, que es lo mismo que ha estallado en China, en Afganistán, lo mismo que ha estallado en África y que ahora está estallando en el caso de Haití, Cuba y todo el Caribe y Venezuela, por supuesto, en esa región. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, se tiene que cambiar todo el paradigma. Ante crisis sistémica, solución sistémica. Vamos a realizar el 24 de julio una conferencia internacional sobre el gran apagón que se viene con estas políticas disque por el cambio climático, de reducción de la capacidad planetaria de producción de energéticos y de suministro de agua dulce, pues está muy relacionada a eso. Aquí lo que se viene son apagones a gran escala, apagones medievales,
que es la política intencional. Y vamos a tener una conferencia internacional sobre eso, seguido de una conferencia, como ya les mencioné, el 14 de agosto, a 50 años del famoso anuncio de Richard Nixon, donde básicamente, bueno, anunció la separación del dólar del patrón oro, patrón reserva oro, pero básicamente lo que anunció Richard Nixon en esa fecha fue: Lyndon LaRouche tiene razón. No lo dijo con esas palabras, eso requirió gente más estadista que Nixon, como el presidente López Portillo de México, que dijo eso, pero vamos a realizar una conferencia internacional sobre eso, sobre el papel de LaRouche hace 50 años y su papel hoy para resolver esta crisis estratégica. Bueno, queda mucho que se puede elaborar y discutir, pero lo dejo en eso para la parte de la discusión.